Hoy tenemos la sesión 6 del curso, que es Violencia expresiva y la guerra contra las mujeres, un libro que acaba de publicar Traficantes, bueno, en realidad en el 2006, y que nos ha permitido desde la Fundación de los Comunes y Traficantes de Sueños tener otra vez aquí a Rita Laura Segato con nosotras y nosotros. Y bueno, en primer lugar quería agradecerle muchísimo a Rita la generosidad que está teniendo para compartirnos sus propuestas teóricas y su pasión por la conversación colectiva, porque desde el día 3 yo creo que llegaste, pues ha estado en... Hablé todo el tiempo, estoy cansada de hablar. Ha estado por lo menos en Sevilla, que yo sepa, en Málaga, en Madrid, en el Reina, en el Círculo de Bellas Artes, en la Escalera Caracola, hoy aquí, ayer en la Complutense. El domingo se va a Donosti, de ahí a Iruña, de ahí a Zaragoza, de ahí a Barcelona y por fin, ¿no? Y ya supongo que harta de nosotras, el domingo coge un avión a Sao Paulo. Entonces, en primer lugar, os quería pedir como un aplauso de bienvenida porque realmente se lo merece. Sí, lo hemos puesto. Perfecto, para que veas a la gente. Vale. Y luego, en segundo lugar, deciros que hoy la sesión va a ser un poco más corta porque Rita se tiene que ir a la 1 en punto, que vienen a buscarla. Y así que nada, os pido que afiléis lápices y mentes para poder luego preguntar, ¿no? Y sacar un poco partido a esta propuesta, ¿no?, que nos hace Rita de usar como el prisma o la lente, ¿no?, del sistema de género para analizar no solo la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de la misma, ¿no?, con la ruptura, ¿no?, la obstaculización de los lazos del tejido social, de los lazos comunitarios, que dice ella, ¿no?, sino también las consecuencias actuales del proyecto colonial que nunca ha sido, nunca ha terminado. Y con esto, pues te paso la palabra para poder empezar ya. Ok. Entonces, no me molesta que haya una conversación, al contrario me ayuda. Si quieren interrumpirme y preguntarme, lo que me propuso Marisa es que hable de la violencia expresiva, y Álvaro ayer también me sugirió que haga algún hincapié en la idea de la segunda realidad. ¿Fuiste vos? Sí. Ya, sí. Entonces, desde que comencé a trabajar con el tema de violencia contra las mujeres, de violencia de género, a través de entrevistas con sentenciados en la cárcel de Brasilia por crímenes de violación, pero en los primeros años de la década de 90, o sea, para el tema género hace mucho tiempo, porque lo que no nos damos cuenta es la rapidísima evolución de los conceptos, del debate, de la legislación. O sea, en ese momento se hablaba de violencia de género, la palabra feminicidio o femicidio no estaba siquiera muy debatida o muy presente ni en América Latina, donde hoy es una categoría de uso bastante frecuente. Los presos por violencia contra las mujeres eran sobre todo violadores, agresores de calle, o sea, no la legislación para la intimidad, la legislación para la violencia doméstica todavía estaba comenzando. O sea, nuestro campo es un campo que en 20 años se generó muchos conceptos, mucho vocabulario y se desarrolló mucho. Entonces eso era en 1993 y empiezo con un grupo, con un equipo grande de estudiantes que vamos a las cárceles a pedido de la propia policía, lo cual facilitó muchísimo las cosas, ¿no? En una situación en que prácticamente de diván psicoanalítico, porque como fue un pedido de la propia gobierno de la ciudad y de un coronel de la policía, pudimos exigir todas las condiciones, o sea, tiempo, entrevistas con los presos sin que estuvieran presentes los guardias carcelarios dentro de la habitación, lo cual es rarísimo, almohadones en el piso, o sea, tenía todo, era toda una ambientación que permitió, ¿no?, larguísimas conversaciones con cuyas sentencias estaban cerradas, o sea, cuya
cuyos procesos ya estaban cerrados. O sea, y una de las cosas que le dije a mis estudiantes y pactamos entre todos es que antes de cada entrevista, las entrevistas fueron de muchos días, de muchas horas, le dijésemos a todos los entrevistados que nada de lo que dijeran los iba a perjudicar, sería para perjudicarlos, pero algo más importante todavía, que nada de lo que dijeran serviría para ayudarlos. Y eso fue central porque quien ha trabajado en cárceles sabe muy bien cómo, claro, naturalmente, ¿no? El preso siempre busca ayuda, ¿no? Y ahí en la cárcel hay algo que no tenemos del lado de afuera, que es el tiempo. Entonces, al decir que no los ayudaríamos, que la única ayuda que podrían conseguir de nuestra investigación, el único rédito, era la inteligibilidad, o sea, poder entender qué pasó. Y lentamente también nos fuimos dando cuenta de varias cosas que las creo por su reiteración, o sea, porque los entrevistadores fueron muchas personas diferentes y se reitera esta idea de que el violador, o sea, queda tan perplejo frente a su acto como alguien que lo lee en el diario el día siguiente, o sea, como alguien que lee la noticia de esa violencia. No es un crimen transparente, no es un crimen cuya inteligibilidad es fácil. A nosotros nos parece, porque lo entendemos como un servicio, o sea, como el robo de algo, como el robo de un servicio, o sea, porque tenemos muy inculcada la idea de una libido masculina, de un desborde masculino, de un deseo sexual incontenible de los hombres por el cuerpo de las mujeres que necesitan. Inclusive he visto autores muy sofisticados que escriben sobre las guerras, que escriben sobre las nuevas formas de la guerra y hablan todavía sobre la libido sexual de la tropa. Entonces, el tema que me pediste de la violencia expresiva es que lentamente surge de las muchísimas entrevistas a lo largo de más de un año, muchos días por semana, que no es esto, o sea, que el objetivo de la violación no es tomarse por la fuerza un servicio. O sea, y de ahí surge esa idea de que no se trata de una violencia instrumental, utilitaria, que no es para algo como un robo. Claro que todo es para algo, pero si no es utilitaria en el sentido en que comprendemos la utilidad, no es porque el hombre necesita del cuerpo de una mujer. Esa es mi conclusión. Puede haber, acepto que haya personas que discorden, pero lo escuchamos salir, este discurso está presente en prácticamente todo lo que escuchamos. Entonces de ahí surge una búsqueda de entonces qué es, ¿no? Si es tan difícil, si es ininteligible para el mismo sujeto que lo cometió, que lo ve inclusive con su propia desintegración. O sea, hay en mi texto, en un libro anterior que se llama Las estructuras elementales de la violencia, que es el primer libro sobre violencia de género que escribí, yo uso una categoría de Lacan que es el passage à l'acte, que es como un grado más. Lacan tiene dos categorías para la expresión de un síntoma, que son dos grados, que representan dos escalas, dos niveles en la significación de un síntoma. La primera es el passage à l'acte, que es cuando el sujeto, en lugar de entrar en el discurso, inscribirse en el discurso, su deseo se inscribe en el acto. Y la segunda es una es el acting out y la otra es el passage à l'acte. El acting out es el actuar el síntoma. No soy psicoanalista, pero fui a estudiar esto para poder vertir en un concepto universalizable, inteligible, lo que creo escuché en los testimonios de los presos. Pero el acting out es un grado más, donde el sujeto se desintegra en su acto.
no se expresa, más que expresarse, se desintegra en su acto. Porque hubo algunos que dijeron que después de ese acto ellos sintieron la muerte, o sea, sintieron haberse desintegrado, haber desaparecido como sujetos, o sea, algo, además porque algo los atraviesa, o sea, no quiero con esto relativizar la responsabilidad. El tema de la responsabilidad es un tema complejo, la responsabilidad del sujeto es indispensable, pero digamos que hay algo que es un contenido social, es una pulsión que es anterior al propio sujeto, que atraviesa al sujeto y se manifiesta a través de él. Entonces utilizo esa categoría de pasaje al acto. No tiene nunca la vi traducida, pero es el pasaje cuando el sujeto se transforma en acto. Y ahí empiezo a ver cuál podría ser el móvil, o sea, qué hace que alguien que te dice, que le dice al entrevistador, no, dice, yo tenía mi mujer, tenía varias novias, además los viernes iba con mis amigos al burdel, a la boate, a un lugar de la noche. No puedo decir que tuviera ningún tipo de necesidad sexual, de orden sexual, de la que nuestro sentido común nos dicta como lo que está por detrás de un acto de apropiación de un cuerpo. No identifico eso en mí, no tenía esa necesidad, podía obtener sexo de muchas otras formas. Pero en determinadas circunstancias, una vez que eso me sucedió una vez, ¿no? Sobre todo en un contexto de estar en compañía, y esa es una dimensión fundamental de la violación, y ahí existe un texto clásico sobre violación de una norteamericana que se llama Susan Brown Miller, que se llama Against Our Will, o sea, contra nuestra voluntad. Y ahí se menciona, yo lo había leído en la fuente, digamos, cuando empecé a investigar este tema, un psiquiatra norteamericano llamado Menasher Amin, que realiza un descubrimiento central en esta historia del estudio de la violación. Y ese descubrimiento es que el sentido común, los medios, los juristas, los jueces, piensa que el violador es un sujeto anómalo, o sea, un ser solitario, alguien con vocación para el crimen, un enfermo, un desviante, pero básicamente por todas estas cualidades es un sujeto solo, es alguien diferente a los demás. Y Menasher Amin, en los años 50, toma una decisión de hacer algo muy simple, pero que no se le había ocurrido a nadie antes, que es contar cuántas de las violaciones en un país de incidencia altísima, porque Estados Unidos, justamente los dos países más racistas, que son Estados Unidos y África del Sur, son los países más violadores, que tienen más incidencia de violación. Inclusive países con muchísimo legislación. O sea, eso muestra también, ¿no?, los problemas de hasta qué punto la legislación produce cambios en el comportamiento de las personas, o no los produce, ¿no? Y entonces contó y llega a la conclusión de que la mayor parte de las violaciones son realizadas en compañía, no están realizadas por personas solas. Entonces, todo el mito del violador desviante, del violador solitario, el feminismo hace mucho tiempo ya lo dio por tierra. O sea, el violador es un sujeto normal, que hace un acto normal en compañía, y cuyo acto, aunque no sea normalmente interpretado, verbalizadas sus razones, no pasen a la conciencia discursiva, en la conciencia práctica, ¿no?, las personas comprenden lo que fue hecho ahí, comprenden el acto,
Cuando pasa la violencia al discurso, cuando pasa a la conciencia discursiva, conocen esas dos categorías de Giddens, ¿no? Conciencia práctica, conciencia discursiva. La conciencia práctica es un tipo de comprensión del mundo. Y la conciencia discursiva es cuando esa comprensión del mundo pasa a un análisis y pasa a la palabra. En la conciencia discursiva lo entendemos como los medios nos lo cuentan y como muchos análisis nos lo cuentan como el hombre incapaz de controlar su deseo. Pero en la conciencia práctica ese acto se entiende de otra forma, o sea, es un discurso, un enunciado socialmente compartido y en la práctica además compartido en el hecho por muchos de los violadores que no están solos, sobre todo los más jóvenes. Y en las entrevistas que hicimos, aún en los casos en que el prontuario decía que el violador había actuado solo, muchas veces en el relato el preso, el entrevistado mencionaba una compañía, estaba acompañado de cierta forma. Entonces voy entendiendo, eso está en el libro, Las estructuras elementales de la violencia, hay varios artículos en que voy trabajando estos datos, pero estoy ahora contando, ¿no? Resumiendo. Entonces, hablo de interlocutores en sombra, o sea, junto a ese sujeto están paradigmas de masculinidad que son su padre, sus hermanos mayores, sus primos más fortones, más fuertes, sus compañeros líderes en el colegio, o sea, un mundo de masculinidades que están presentes, a los que les llamo interlocutores en sombra, a los cuales él está en conversación con estos sujetos masculinos que son paradigmas que encarnan el modelo de una masculinidad bien realizada, bien exitosa, vamos a decir así. Entonces ahí va surgiendo esta idea de que en realidad, y ahí sí es un paso, ahí me diferencio, bebo del feminismo la idea de que no es un sujeto anormal, no es un sujeto solitario, no es una anomalía de los hombres y de las personas, sino que sería, digamos, más la tesis jurídico-médica, ¿no? De que es alguien que debe ser medicalizado o de que es alguien que tiene que ser juzgado y condenado, sino que habría que comprender qué es lo que está en torno de ese acto. Y, en fin, porque ahí, como trabajé en la cárcel tanto tiempo, se me coloca una cuestión, una paradoja, ¿no? De ver el desastre que es la cárcel, o sea, el desastre que es comprender, el desastre que son las soluciones del penalismo moderno para los crímenes, que es la punición carcelaria, y al mismo tiempo ver el desastre que es el mandato de masculinidad, o sea, ese hombre violador que la sociedad produce. Entonces ahí eso es un problema a ser resuelto por todos, ¿no? Hace 2 meses fui a África del Sur, se organizó ahí un equipo, un laboratorio de pensamiento de feminismos anticarcelarios. Eso es bien interesante. Que son feminismos que piensan el problema de la violencia de género, pero también piensan el problema de la cárcel, que es lo que se me coloca a mí en esa situación, inclusive por ver a la situación de los que entrevistábamos, los sentenciados, que querían entender sus actos, o sea, querían relacionarse de alguna forma, aprender un camino de retorno al acto y de relación con ese acto para poder salir del acto, pero no tenían siquiera el vocabulario, no tenían la herramienta fundamental para la reflexión, que es la palabra. El preso es silencioso, es así encavernado, recluido en sí mismo, el vocabulario es un vocabulario de la cárcel, muy reducido. Entonces después les cuento, aunque no tiene que ver directamente con el tema, de percibir que mucha gente se convertía a la religión, sobre todo a protestantismo, que llegan a la cárcel para la obtención de un vocabulario que les sirviera de camino hacia el bien, al poder decirse buenos. O sea, todo sujeto humano
tiene necesidad de poder decirse bueno, ¿no? De poder encontrar un camino a su redención en vida. Entonces, la Biblia que los evangélicos ofrecen en la cárcel es más que nada un diccionario. La gente la usa como un vocabulario en las cuales pueden pavimentar un camino verbal en dirección al bien, al ser buenos, ¿no? Entonces lo que hicimos en el momento siguiente, después de esa fase de la investigación, es hacer otro proyecto que se llamó El Derecho Humano a la Palabra en la Cárcel, y llevar 8 géneros, 8 eruditos y 8 populares, con especialistas que no eran solamente voluntaristas, o sea, personas que querían hacer un trabajo voluntario beneficente. No, buscamos 4 grandes representantes en la ciudad de Brasilia, que es una ciudad pequeña, del guión de cine, de la crónica periodística, de la poesía y del cuento, y 4 géneros populares que son el desafío, como se llama en portugués, que son la improvisación cantada, que son samba, ¿no? El otro era títeres. El que más funcionó es títeres. Mamulengo se llama en una tradición nordestina de Brasil, porque en el títere la persona puede decir sobre sí lo que no puede decir ella misma. No puede decir yo hice esto, yo hago esto, pero en el títere lo puede decir. O sea, el desdoblamiento en la figura del títere fue lo más interesante de todo. El títere hacía unas cosas terribles, o sea, ahí se puede decir en el otro, como otro, ¿no? En un desdoblamiento del yo. Y la cuarta era, fueron 4, y rap, naturalmente, que ellos ya tenían en la cárcel. Entonces, y ahí hicimos oficinas de la palabra, de manera en que las personas pudieran tener un instrumental, una herramienta verbal, sin necesidad del enyesamiento y la captura de la Biblia, ¿no? Para poder inocentarse, para poder, no, y ahí, bueno, es muy complicado, no voy a tratar, pero ¿qué es el inocentarse, no? Porque el preso se inocenta de varias formas, o sea, tiene lo que llamo, usando un término del fútbol, esos son otros textos sobre cárcel que no hacen parte, el drible de la responsabilidad. Primero le llamé el drible de la culpa y después me fui dando cuenta que se trataba del drible de la responsabilidad, que son conceptos totalmente diferentes, ¿no? Porque la culpa precede al acto. O sea, la persona en el acto confirma una culpa que ya tenía. El sujeto culposo, por una serie de características de su hogar, de su medio, en fin, es culpable y en el acto lo confirma, ¿no? ¿Se entiende? Porque hay muchísimo para decir, es un esbozo, hace una cantidad de tiempo pensando estas cuestiones. Pero la responsabilidad no, la responsabilidad es el concepto fundamental, o sea, hacerse cargo de lo que uno hizo y poder entenderlo y responder por lo hecho, aunque sea un acto terrible. Entonces la culpa está en el tiempo, la culpa es parada en el tiempo. Entonces vos tenés un sujeto que dice, bueno, por ejemplo, las entrevistas con presos norteamericanos, hay un libro de una autora que se llama Diane Scully, Scully. Esta mujer es estudiosa de la violación, tiene una publicación, un libro con entrevistas a presos del norte. Ellos tienen un tipo de drible de la responsabilidad que se encuentra raramente, que encuentra en poquísimos casos de los que yo estudié en Brasil, pero que también es un drible de la responsabilidad. Y me van a entender, ahí entra Ricoeur, entran varios filósofos que hablan del tema de la responsabilidad, que tiene que ver con el tiempo del sujeto. El preso norteamericano en las entrevistas de ella es esencialista, dice, sí, hice eso y soy eso. En su enunciado sobre el hecho no entra el tiempo, está congelado ahí. Hice eso y soy eso. Eso también es un drible de la responsabilidad, porque la verdadera responsabilidad es decir, hice eso y estoy caminando.
y existe el tiempo, y existe mi trabajo como sujeto. O sea, algunos de los... Mapeé entre los entrevistados 8 dribles. El que se congela en su acto, entonces hice eso y soy eso, no sirve tampoco. Porque no es solo... eso serviría, ¿no? La verdad es que lo escribí hace tanto tiempo y abandoné ese camino, pero creo que sirve para hablar inclusive sobre los crímenes políticos y todo. O sea, hay una manera de confesar la culpa que no es responsable. Es simplemente to do away, ¿cómo se diría eso? Hoy no me salen las palabras. Claro, es lavarse las manos decirlo, pero lavarme las manos sobre un hecho que ya pasó y que no puedo modificar. Entonces, muchos de los convertidos a las iglesias evangélicas, uno les preguntaba, ¿y qué pasó? Dicen, no sé, porque yo soy otro, renací en Cristo. Es lo mismo. O sea, el born again, el nacido de nuevo, es alguien que también comete ese tipo de drible de la responsabilidad, porque no se hace cargo de su historia, o sea, de su tiempo en la vida, no recupera, ¿no?, su acción y no la trabaja en el tiempo. Entonces, pero hay otros, en Brasil son muy comunes, por ejemplo, era el diablo, era una pombagira, era una entidad, o el alcohol, o la droga, un mal amigo. Las personas se van como esquivando su relación con el hecho. La única forma de relatar el hecho, un acto que nos condena de forma responsable, es decir, que se permanece en compañía de ese acto, trabajando el acto, o sea, en el tiempo, donde entra el tiempo. La persona hace entrar el tiempo en su vida. Y el tiempo es un tiempo de transformación. Bueno, entonces este texto que se llama... nunca lo publiqué. Sí, pero está en mucha gente lo cita, pero de internet. Se llama... Bueno, no me acuerdo tampoco más, pero es interesante porque ahí va surgiendo la relación con ese acto de la violación, que es peor que un robo, porque no se puede. En la violencia instrumental la persona dice, bueno, la maté por venganza, por encomienda. En Brasil hay mucho asesinato por contrato, o sea, por encomienda, inclusive hay tabelas de precios, ¿no? Para matar a un cura, matar a un intendente, matar a un concejal. Está bien tabelado en algunas regiones de Brasil, los pistoleiros que se llaman. Luego hay crimen por latrocinio, o sea, estaba robando, me asusté, la víctima me vio y lo maté para defenderme. Ahí se puede explicar, pero la violación no entra en ese conjunto. Por eso entonces utilicé la diferencia entre crimen instrumental y crimen expresivo. Entonces hay gente que me dice, pero el expresar algo no es también una utilidad. Todo bien, pero me parece que es interesante hacer esa separación entre un acto expresivo, o sea, que comunica algo a la sociedad, y un acto que retira una utilidad, ¿no? Entonces, ¿un crimen expresivo de qué? Y evidentemente, después de escuchar mucho a los presos, surge la masculinidad como potencia. O sea, el sujeto masculino y el sujeto femenino no son simétricos, no son posiciones simétricas donde sus predicados son equivalentes y opuestos. No, el sujeto masculino obtiene su masculinidad y él la obtiene mediante pruebas, mediante desafíos que lo declaran potente. Hasta en Hegel está, ¿no?, en la parábola del señor y el esclavo, esa idea de valor, de coraje, de potencia, etc. Entonces, esa prueba tiene que ser dada ante los pares. Entonces, ahí surge esta idea con que complemento la tesis feminista de la relación agresora-agredida, o sea, sujeto masculino, posición femenina,
y digo que en realidad no existe ese eje, que el feminismo como que se ha focado en él y que nos ha llevado a otros problemas, como es, por ejemplo, la guetificación de la cuestión de la mujer. Que soy inmensamente crítica, no tengo ni cómo enfatizar el grado en que soy crítica del camino de la guetificación del tema, del problema de género, o sea, del problema de las mujeres, que como que los hemos separado. Entonces se trata de una relación hombre-mujer, posición masculina, posición femenina, patriarcado. Esta relación no puede ser separada de un contexto muchísimo, no puede ser pensada sin complejidad. Quizás esa es lo que caracteriza más mi pensamiento. Tiene que ser pensada complejamente. Al guetificar nuestro tema y volver siempre a la cuestión de que la agresión a la mujer es solamente una agresión a la mujer y no otra cosa, nada más, perdemos de vista dimensiones importantísimas para volver inteligible el acto. Entonces ahí la manera mía de analizarlo, puede haber muchas otras, porque postulamos un modelo que dé cuenta de algunos aspectos de la realidad y siempre es un recorte. Es que no existe solamente un eje que es el eje de agresor-agredida, pero existe otro eje tan importante como ese y quizás más importante todavía, que es el eje de la relación del agresor con sus pares, con los otros hombres, con su cofradía, con su hermandad, con su escuela, con su club, con su asociación, como le quieran llamar, con su vecino, con su lo que sea, pero que es un eje horizontal de pares, donde él tiene que mostrarse capaz de ocupar una posición ahí. O sea, es como la adquisición de un título. Los otros le van a decir, sos un hombre. Su papá le dirá, eres un hombre. ¿Cómo lo digo? Cuando uno se libra de esa palmadita en el hombro, el mundo cambia. Mujeres y hombres también, ¿no? Esa palmadita en el hombro es que nos hace muy malos, porque nos hace capaces de hacer cualquier cosa por merecerla. Bueno, si uno tiene un padre que no es, en general es así. Perdóneme que estoy hablando muy lenta porque estoy cansada. Entonces, y porque tengo una cosa de que, complejo de profesor. Acá hay algunas personas que ya me escucharon otras veces, ¿no? Digo, la cosa más triste en un profesor es cuando se repite. Es una vergüenza, ¿no? Es algo bochornoso, ¿no? Entonces tengo que decir otras cosas que no dije en todos los días que hablé, pero también es difícil, ¿no? ¿Te podemos alentar? ¿Te quieren interrumpir? Bueno, entonces termino esta partecita y ahí podemos hablar, ¿no? Entonces, de ese eje de pares o eje horizontal le viene a él el mandato, él recibe un mandato de masculinidad, un mandato de prueba. Eso tiene el tiempo de la especie, o sea, hay relatos en procesos de iniciación tribales que relatan esto de otra forma, ¿no? Los rituales de iniciación masculinos tienen esa estructura también, tanto en nuestra sociedad, en que son rituales que no están formulados en forma de ritual, pero por ejemplo el coraje de hacer un gesto de vandalismo en la calle, escribir paredes o ir por primera vez, tumbarse por primera vez a una chica, no sé si le llaman así aquí, ¿cómo le llaman? O sea, follarse. Sí, bueno. Una prueba de que se ha adquirido un cierto coraje. Y eso en realidad no está en las estructuras todavía, está en textos posteriores, porque la masculinidad se define como potencia. Potencia que en primer lugar la epitomiza la potencia sexual. Pero en realidad es mucho más que la potencia sexual, ¿no? Es potencia sexual, potencia bélica, potencia económica, potencia política, potencia intelectual, potencia moral, y puede haber otras. Esas son son 6 que he identificado a lo largo de mi vida y que se sustituyen mutuamente. Por ejemplo, la potencia sexual puede desaparecer, pero la sustituye la potencia política. Eso es lo más común, o económica. Es tan obvio lo que estoy diciendo.
La potencia sexual es la que, digamos, resume, condensa todas las demás, pero, digamos, desaparece, ¿no? Entonces es sustituida muchas veces por la potencia política o por la potencia económica, ¿no? Que va a sustituir, se sustituyen, se entreveran, se contaminan unas de las otras y son sustitutivas, pero la cuestión es esa posición de poder, de potencia. Entonces, la potencia, ¿qué alimenta la potencia? ¿Qué dice que un sujeto es potente? En este esquema, en este modelo, es un tributo que fluye de la posición femenina a la masculina, en forma de admiración, en forma de subordinación, en forma de subserviencias de varios tipos, en forma de cuidado. En varias formas fluye un tributo que es exaccionado desde la posición masculina a la posición femenina y construye la potencia, construye la masculinidad. Cuando esto no se realiza por las buenas o en tiempos de paz, diría Catherine McKinnon, por ejemplo, en condiciones de paz, se hace en condiciones de guerra, en condiciones de conflicto, o de violencia. Por eso los jóvenes violan más porque tienen más y son mucho más crueles. Cualquier policía lo dice, cualquier juez lo dice, que las violaciones de jóvenes, de maras, de pandillas, ¿no?, de gangs, son muchísimo más crueles, porque ahí hay un exhibicionismo de potencia ante el ojo del otro. Entonces la exhibición de crueldad es una exhibición de capacidad de crueldad, de capacidad de atravesar, de coraje de atravesar determinados límites. Es un espectáculo de potencia ante ojos que examinan, ante ojos que evalúan, ¿no?, la masculinidad del sujeto. Entonces, a eso le llamo violencia expresiva, o lo que se expresa en la violación. Creo haberlo escuchado en los relatos que recibimos, pero luego, en un momento posterior, cuando me encuentro justamente en un curso de verano del Escorial, de la Complutense en el Escorial, en un año, hace mucho ya, en 2003, quien tenía el curso de Derechos Humanos de verano de la Complutense en el Escorial era Baltasar Garzón. Y entonces él me convidó a dar la conferencia del primer día. Es muy cómico, ¿no? Porque después en el cierre estuvo Zapatero y el primer día antes de mí el alcalde de Madrid, pero no me acuerdo su nombre. O sea, y ahí me encontré hablando de esto mismo que estoy hablando ahora, ¿no? Pero de la misma forma también, ¿no? Porque igual. Y después escribí el texto. Y ahí habían en el curso del Escorial dos grupos de mujeres que estaban representando a Ciudad Juárez. Porque entre las cosas buenas que Garzón hizo, lo de la cuestión de los vascos, yo no estoy muy de acuerdo, en ese momento no tenía mucha información, pero sí ha colaborado con nuestros países, con América Latina, en la búsqueda de los genocidas militares, y también fue a hablar con el presidente Fox de México para pedir el fin de la impunidad en Ciudad Juárez después de ese encuentro en el Escorial de 2003. Entonces ahí había dos grupos de mujeres, unas norteamericanas, chicanas, y otras de Ciudad Juárez y otras de Ciudad de México, que cuando empiezan a escuchar entonces exponen la situación de Ciudad Juárez, y concluimos entre todas que la estructura de la masculinidad es la estructura mafiosa, que ese esquema, ese esqueleto de relaciones, esos pactos, el pacto de la masculinidad y el mandato de masculinidad tiene una analogía precisa con el pacto mafioso y la manera y la fisiología mafiosa. Ahí quería llegar. Entonces quizás podemos, si quieren,
Entonces ahí escribo y ahí paso a Ciudad Juárez. Al poco tiempo, de 2003, en 2006 voy a Ciudad Juárez y voy a aplicar la metodología, vamos a decir así, la estrategia interpretativa que aplico al discurso de los presos a comprender los crímenes de Ciudad Juárez, y ahí se origina la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas. Es una escritura, es una expresión. Es como el cuerpo de las mujeres es un bastidor en el que se inscribe la potencia del hombre y de la mafia. Se inscribe entonces la potencia jurisdiccional, o sea, la soberanía sobre un territorio. Entonces, por eso se consolida, digamos, lo que digo en el texto sobre Ciudad Juárez es lo siguiente, que el problema es que cuando se transforma, se estabiliza una lengua, un lenguaje, se automatiza de todos los comportamientos humanos, de todos los comportamientos culturales, el lenguaje es el más automático de todos, el más estabilizado de todos, el que cambia más lentamente. Entonces, cuando se estabiliza una manera de decir algo, por ejemplo, de decir tengo poder, es muy difícil de cambiar, es muy difícil de modificar, porque se vuelve un automatismo, inclusive se vuelve un hábito, podríamos decir, se vuelve paisaje. Entonces, una autora, una violentóloga, como los hay extraordinarios en Colombia, el país donde están los violentólogos más alucinantes, naturalmente, es Colombia, porque es un lugar donde es necesario pensar la violencia durante mucho tiempo, ¿no? Y hay una autora, María Victoria Uribe, que escribió un libro, no me acuerdo el nombre en este momento, pero está en internet analizando, ¿no?, la violencia colombiana, y me dice, pero lo que estás diciendo es tremendo, porque estás diciendo entonces que la violencia es un lenguaje que se estabiliza, que se automatiza, entonces lo difícil que es cambiarla cuando se instala una forma de enunciar algo, se instala como lenguaje, se automatiza como lenguaje. Y bueno, esa es mi posición, ¿no?, para Ciudad Juárez, y luego también de ahí es mi posición también para lo que llamamos las nuevas formas de la guerra. ¿Por qué la guerra se feminiza en el momento? Porque las guerras hoy son, como muchos autores dicen, la guerra se ha feminizado, o sea, hoy la guerra se hace en el cuerpo de las mujeres, no es que se apropia, se anexa el cuerpo de las mujeres como territorio, como fue en las guerras, en la historia de la guerra, desde las tribales hasta la Segunda Guerra Mundial, pero es peor que eso, o sea, se hace la guerra en el cuerpo de las mujeres. Las mujeres es el territorio de la guerra, que es distinto, o sea, es una inflexión en una historia, hay una discontinuidad en la historia de la guerra, y hay lo que muchos autores están llamando una guerra feminizada hoy, o sea, donde se mata a la mujer para destruir un pueblo, para destruir una comunidad. Entonces se ve en Guatemala de una manera casi transparente, o sea, se ve que es de manual, se ve que hay una orientación clara del soldado. Eso se ha dicho para los pueblos musulmanes. Los pueblos musulmanes son patriarcales, ya lo sabemos, ¿no? Son la supremacía masculina, el prestigio del hombre, pero no son pueblos violadores. Entonces, cuidado por confundir todas las cosas. No es lo mismo ser patriarcal que usar la violación como arma para destruir cuerpos y comunidades. Son dos cosas muy distintas. A veces los feminismos las confunden y las ponen en el mismo lugar. Entonces, los pueblos indígenas, por ejemplo, en Guatemala, donde había un reclutamiento forzoso de indígenas, a veces para el ejército represor, hay un manual, lo cito en mi peritaje para Guatemala, que dice así, ¿no?: cuando el soldado muestre escrúpulos frente al cuerpo de la mujer o de los niños, será necesario trabajar esos escrúpulos para que pueda actuar adecuadamente. O sea, eso está escrito en uno de los manuales de la guerra guatemalteca. Quiere decir que, y además hay relatos, ¿no?, que recogimos de mujeres del tribunal en que participé, donde a veces el soldado no puede violar, es indígena, por ejemplo. Y entonces, hasta que consiga hacerlo, ¿no?, hay una determinada
forma, porque es un arma, o sea, porque la violación es una manera de expresar poder, de aplicar el poder, de inscribir el poder, y no una acción resultante del deseo de la libido de la tropa. Eso es un error. Relación sexual es otra cosa, ¿no? Y inclusive, atención, para rescatar, ¿no? Y eso es una cosa que le consigo entender mucho más, porque es un proceso, ¿no?, de comprensión de un área muy oscura de la vida, muy oscura, no en el sentido de sombría, pero que se vuelve sombría en determinados contextos, que es la contaminación que en nuestro mundo colonial moderno ha sucedido entre el campo del acceso carnal, del acceso sexual y el daño. Y eso no es universal, ¿cierto? No tiene por qué serlo. No fue siempre en la historia así, no es en todos los pueblos así. Y ahí es que uno puede comprender la diferencia entre erotismo y pornografía. El ojo pornográfico es el ojo científico, es el ojo colonial de la conquista, de la colonización, es el ojo cartesiano, donde hay un cuerpo, una cosa, donde el ser humano es al mismo tiempo voluntad, conciencia y cosa. Entonces, donde puede ser cosificado, donde es posible la cosificación de un cuerpo. Y no en toda sociedad la cosificación existe. Es necesario haber un mundo de mercancías, ¿no?, para que la cosificación pueda suceder, pueda ser procesada. Entonces, sí. Con respecto a esto último que estoy aquí, que has comentado, que o sea, hay pueblos patriarcales, pero no todos son violentos. No, violentos sí, pero no son violadores, que son, es un tipo muy particular de violencia. Sí, ya. Claro, se puede entender entonces que el violar el cuerpo de la mujer es una forma de sentar la acumulación, o sea, la violación se desarrolla más, por decirlo así, en sociedades donde el capitalismo está más asentado que en sociedades precapitalistas. No sé si me explico. Entiendo. Dos personas más y... Sí, ¿podrías abundar un poquito más entre lo que es el mandato de masculinidad y los códigos mafiosos? Que me parece fundamental lo que has dicho ahí. Y un comentario, es decir, ¿es creernos en un rango superior pensar que la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer? Porque por lo que a mí me está impactando mucho lo que estás diciendo, y realmente creo que por lo que dices es la violencia del hombre por ser hombre, más que contra la mujer por ser mujer, ¿no? Es decir, sería nada más que un objeto que le permite ser hombre. Sí. 3. Perdón, porque he venido un poco tarde, entonces no me he enterado de todo, igual lo tengo fuera de contexto. Pero respecto a lo que decía de la potencia, la relación, o sea, la situación del hombre como potencia, pienso que sí es en el sentido aristotélico del acto, la mujer como acto, como algo podría ser realizado, ¿no? Y me recordaba, no sé, por eso le quiero preguntar, a lo que dice Bruno Bettelheim en su libro Las heridas simbólicas y tal, que como las niñas en aquel psiquiátrico, ¿no?, en el que estaba, de niños esquizofrénicos y tal. No, autistas. ¿Eran autistas? Yo había leído, a lo mejor es una mala traducción. Bueno, que las niñas, claro, saben
perfectamente su sexo cuando llegan a la menstruación. Entonces, esos ritos que los niños quieren realizar y tal, para llegar a la confirmación de que realmente son hombres, tiene que ver con eso que ha dicho usted, quizá, ¿no? Que siempre tienen que demostrar algo para confirmar su masculinidad. Y si tendrá que ver, esto ya a lo mejor es una extrapolación, si tendrá que ver con esas primeras fases del embrión indiferenciado, en donde somos todos y todas cuerpo femenino. Y solamente si hay una aportación de unas hormonas determinadas, ese cuerpo, aunque sea X, se convierte en masculino. Si siempre en lo masculino hay un decalage, ¿no?, respecto a algo que se confirma como estable, que sería la mujer, y algo como inestable o que tiene que demostrar. Claro, lo triste es que se tenga que demostrar de esa forma, porque se podría demostrar de otras muchas formas, ¿no? Pues no sé, jugando bien al fútbol, pero no violando, por ejemplo. Pero claro, en una estructura patriarcal, supongo... No en todas, es lo que acabo de decir. No, que la confirmación tiene que ser por esa vía violenta, o, ¿sabes? Bueno, no sé si me explico bien. Gracias. No, momento, porque me doy cuenta de que las personas que están acá, muchas nunca han trabajado con el tema de género. Porque lo que estoy hablando es ya digamos así, ya un segundo momento de algunos temas de la teoría de género que tienen una larga historia, ¿no? Por ejemplo, la propia formulación de la categoría género, que ahora inclusive en algunos grupos feministas están diciendo que mejor no hablar de género, en fin, siempre hay que inventar la pólvora, ¿no? El género justamente como categoría aparece cuando se desesencializa lo que es ser hombre y ser mujer. O sea, se retira la determinación, el determinismo biológico, que es sobre todo moderno, o sea, que es lo mismo que la raza, en realidad, que he hablado estos días, para los que ya me escucharon. La raza es la atribución de una biología a una desigualdad. El género también lo es la atribución de una biología a una desigualdad. Son idénticos en su estructura. Pero digamos, en nuestro horizonte civilizatorio, occidental y sobre todo moderno, porque si ustedes leen el maravilloso diario, prologado después por Foucault, de Herculine Barbin, que era la historia de una hermafrodita, ustedes van a ver qué diferente era ser hermafrodita, o sea, una persona de biología ambigua en el siglo XVII y parte del XVIII, no me acuerdo exactamente qué años. Como hoy, digamos, cuando nace un niño o niña o cosa o ser orgánico en un hospital, en cualquier hospital hay un lindo libro que se llama Lecciones de los intersexuados, Lessons from the Intersexed, y hay una especialista en ese tema que hizo su doctorado en la Universidad en la Autónoma de Barcelona, que se llama María Cristina de Gregori, que ha estudiado ese tema muchísimo. Los hospitales sumariamente transforman ese organismo, lo binarizan, o sea, lo transforman en un organismo de hombre o de mujer, porque nuestras instituciones, nuestros documentos de identidad no soportan la existencia de seres ambiguos. El mundo animal, el mundo de la naturaleza es muchísimo más democrático, y la presencia de lo trans o de lo indefinido. Los otros días tuve la enorme satisfacción de conocer en Sevilla o en Málaga, ¿no? Una gata de esas de 3 colores. ¿Se vieron las gatitas que uno siempre piensa son gatas, las de 3 colores? Tienen que ser gatas, solo las gatas son de 3 colores. Esta era un gato. Era
un gato que me valió el viaje. Porque vivo diciendo que la naturaleza es muchísimo más democrática que nosotros los humanos, sobre todo en esta fase moderna de la existencia de la ciencia y de los documentos de identidad que nos obligan a hacer una cosa o la otra. En el mundo natural hay tránsitos entre los machos y hembras. ¿Ya vieron la película Jurassic Park? ¿No la viste? No. Esta noche me pongo. Hay una escena en que el que tenía este parque zoológico de dinosaurios dice, no se van a procrear nunca, son solamente hembras. Y de repente empiezan a aparecer cantidades de pequeños dinosaurios, han crecido demográficamente un montón, porque una parte de las hembras se transforma en machos. O sea, en la naturaleza diversas especies transitan de un sexo a otro. O sea, cuando hay falta de esa población, cuando hay un déficit de uno de los dos sexos, y entonces hay un déficit procreativo. Entonces, esas ideas de que un hombre responde a una anatomía de hombre y una mujer, o sea, la posición femenina responde a una anatomía femenina, es uno de los primeros descubrimientos de la historia de la teoría de género, la relativización de lo que es un hombre y de una mujer. Y eso está, cuando vamos a la naturaleza, vemos que la naturaleza es tranquila con relación a esto, y que hay muchas especies, inclusive de primates, donde a veces el líder del grupo primate puede ser macho o hembra. En el mundo humano la política es de los hombres. La historia lo ha hecho así, bueno, después lo podemos conversar si quieren, pero las narrativas lo relatan. En muchas otras sociedades, las sociedades indígenas, las sociedades amerindias, la transitividad de género, casamientos que llamaríamos casamientos entre hombres o casamientos entre mujeres, pero en realidad no es casamientos entre hombres y entre mujeres, es casamientos entre posiciones masculinas y femeninas, pero con cuerpos que son con lo que llamamos genitalia idénticos. O sea, y luego en el África, por ejemplo, un texto clásico de Vance Pritchard, de cuando la mujer muere su marido y ella hereda un rebaño, por ejemplo, entre los Nuer, ella casa con otra mujer, y esa mujer con quien ella casa va a tener relaciones con hombres para procrear, pero sus hijos van a ser de la mujer con quien casa. O sea, hay cantidades de arreglos matrimoniales de los más diversos, y el occidente es pobre. El occidente moderno, monoteísta, es que va empobreciendo sus categorías con relación a lo que es ser mujer, ser hombre, entonces al género. De las categorías más pobres, menos complejas, menos sofisticadas con relación a lo que es ser un hombre y una mujer, son occidentales y son coloniales. Entonces, por eso tiene que ser dicho, porque responde de cierta forma a las dos preguntas. Entonces, a partir de ahí que comprende el feminismo, a partir de los años 80, no antes. Primero Simone de Beauvoir, ¿no?, con el segundo sexo, pero se comprende la importancia de crear una categoría que no sea la categoría sexo de hombre y mujer, o sea, organismo. O sea, desbiologizar esas dos posiciones fue el primer paso del pensamiento feminista en los años 60, 70 y ya muy consolidado en los años 80. Entonces, la primera pregunta, si la violación es capitalista, creo que merecería una indagación, que merecería realmente una investigación. La violación es uno de los 5 temas relacionados al género que son universales. Y eso es una curiosidad antropológica.
O sea, hay algunos mitos y algunas experiencias humanas que como experiencias están en todas las sociedades, que son el mito de la vagina dentata, el amor, la experiencia, pero no la función, pero la experiencia del amor romántico, la lírica del amor romántico. Una es la experiencia del acceso al cuerpo del otro sin su consentimiento. El mito de las amazonas, o sea, el mito del matriarcado originario como mito, no como constatación en documentos o evidencias. Y la quinta me lo olvidé, pero digamos, hay muy pocos universales. Esos son experiencias o fórmulas míticas universales, pero no significan lo mismo en las diversas sociedades. Su significado va variando, ¿no? Entonces, en el mundo occidental, moderno, postcolonial, la violación es la muerte, es un asesinato moral. Se asesina en la violación a la víctima y a sus figuras tutelares, su padre, su hermano mayor, su comunidad, su pueblo, e inclusive es dirigido en algunos casos al Estado. En las sociedades comunitarias, el mundo tribal, la violación es un castigo, como decir que te pongo en el cepo o que te doy unos latigazos. Es un castigo físico, pero no es el asesinato moral de la víctima, porque el significado de la sexualidad es otro. Eso yo lo fui descubriendo muy recientemente y está en ese artículo, en uno de los capítulos del libro La crítica de la colonialidad en 8 ensayos, que se llama El sexo y la norma. Y porque como antropóloga fui reuniendo una cantidad de ejemplos que no todos están ahí colocados. Por ejemplo, les cuento un ejemplo cómico, porque para divertirnos. Porque a mí me quedé perpleja cuando lo escuché contando en un congreso por una antropóloga, y después lo cito de su texto escrito. Una antropóloga que está citada ahí, no me acuerdo el nombre, joven, hace trabajo de campo en los Matís, que es un remoto, o sea, ella toma un avión grande, digamos San Pablo a Manaos, un avión pequeño de Manaos a una ciudad menor del estado de Amazonas, y de ahí va 6 días por la selva en un barquito por diferentes afluentes del Amazonas hasta llegar a la aldea en que ella hace su trabajo de campo, que son indígenas Matís, y que ya está cerca de la frontera amazónica con Colombia, cerca de Leticia, que es la frontera colombiana con Brasil. Entonces esa aldea ahí tiene un combustible, que es un combustible que yo nunca lo había escuchado nombrar, que lo usan después cuando anochece, y van a veces por los ríos también hasta Leticia, la ciudad colombiana, que es la ciudad más próxima de esa aldea, pero que ya es colombiana, en la frontera de Colombia con Brasil. Es remoto, pero remoto. Entonces ella llega y va a escribir un artículo sobre antropología reversa, que es una de las modas metodológicas de la antropología, donde los indígenas entrevistan, o sea, le preguntan cosas al antropólogo, ¿no? Le preguntan cosas al antropólogo sobre su propia sociedad. Entonces está ahí cuando llegan unos hombres que vuelven de Leticia y traen una cantidad de videos. Y tienen un proyector, ponen al anochecer este combustible que produce electricidad, y ven videos. Entre esos 3 videos hay 3 que son pornográficos. Entonces ella relata, pero es una cosa impresionante. Ella relata los ancianos, las ancianas, los adultos, las adultas, los niños, todo el mundo, toda la aldea a las 6 de la tarde se sienta adelante y ve las películas. Y entonces ella se da cuenta de que nada, no hay sombra. No hay ninguna sombra, nada. Entonces empiezan al tema del texto de ella, la antropología reversa, a hacer investigación. Sexo de blanco, dice, qué interesante. Entonces los niños empiezan a practicar. Entonces empiezan los niños. Entonces vienen y dicen, ¿no le parece a usted peligroso el sexo de blanco en los niños? Nada.
Nada que ver con la manera en que nosotros vemos la pornografía, pero ni sombra, es una cosa impresionante. Yo cito algunos trechos de ella porque sería cómico si no fuera trágico, ¿no? Ninguna reacción, no hay sombra. No pueden entender lo que es el consumo de un cuerpo, la cosificación de un cuerpo, no tiene sentido. No hay pecado. Y realmente es así. Y ahí pongo otros ejemplos que me contaron otras personas que van mostrando lo mismo. Es otra mirada sobre el cuerpo, es otra mirada sobre el acceso sexual. Hay un caso, por ejemplo, que ni lo uso en ese texto, de unas monjitas que están entre los Yanomamis, que son uno de los pueblos más conservados, más distantes con relación a la nación, al Estado Nacional, en la frontera de Brasil con Venezuela. Entonces ahí hay un puesto de misión católica hace muchísimo tiempo, y a una niña en el mundo indígena, por ejemplo, la violación es una forma de castigo. Si la mujer espía en la casa de los hombres, o cuando no hay malicia, claro que está entrando, con el acriollamiento entra también la malicia. Entonces una niña se había cruzado con los jóvenes que estaban practicando para el ritual final de su iniciación masculina, se cruza, entonces sufre una violación colectiva, ¿no? Que es la forma del castigo, pero que no significa, juro por Dios que no significa lo mismo que entre nosotros, no es. Entonces claro, le duele, es como si te dieran una paliza, pero no es tu muerte moral. Nadie va a decir que por eso no puedes más vivir en sociedad, o le das asco a la gente, o que tu padre está desmoralizado para siempre. Nada que ver con eso. No hay esa malicia en el acceso carnal. No significa damnificación. No es damnificación. Inclusive los castigos en la justicia indígena, donde todavía hay justicia comunitaria, el castigo por latigazos, por ejemplo, la persona lo sufre para reintegrarse tranquilamente en la comunidad. No hay el estigma del preso, por ejemplo. Son justicias mucho más inteligentes. Es un mundo mucho mejor que el nuestro. No es por idealizar, pero realmente lo he visto y es así. A medida que el occidente se expande, que el Estado se expande, que la modernidad se expande, se pierden cosas que son extraordinarias para las personas, para la vida social. Aumenta una crueldad impresionante. Bueno, entonces, lo que te puedo decir es que la violación existe en todas las sociedades, la incidencia es bajísima, es una amenaza, como si te voy a castigar, si haces esto, viene el hombre de la bolsa, y si haces esto, viene te pego. No tiene los mismos contenidos de damnificación, de desmoralización, de muerte moral que tiene entre nosotros, pero sí es una experiencia conocida universalmente, el acceso forzado al cuerpo, o la apropiación del cuerpo también. Esa visión pornográfica y objetificadora del cuerpo creo que es capitalista, o sea, el cuerpo mercancía, la naturaleza mercancía, la naturaleza cosa. La naturaleza cosa es capitalista. Ahora merecería un estudio específico, histórico, que no lo conozco porque el feminismo en general atiende sobre todo la gran dominancia, digamos, la gran influencia del feminismo europeo, del feminismo blanco y del feminismo eurocéntrico, ha tendido a unificar, a deshistorizar y a unificar el problema de la mujer, ¿no? En el planeta, entre sociedades diferentes y en la historia. O sea, como un problema único. Entonces, una de las cosas más difíciles con la cuestión de género es historiar, o sea, colocar la historia al mismo tiempo que ver las dimensiones comunes, ¿no? La otra pregunta del mandato de masculinidad y de los códigos mafiosos, claro, porque en el código mafioso el pacto del poder es un pacto que tiene las mismas características. O sea, por ejemplo, el demostrar, para ser un miembro de una mafia, y eso lo han dicho autores para las mafias italianas, ¿cómo se llama? El autor del Padrino, sí, eso. Pero
bueno, yo cito en el ensayo, otros autores también, que es indispensable mostrar la capacidad de crueldad. Y esa capacidad de crueldad de periodos anteriores se realizaba en capacidad de crueldad sobre el cuerpo de un hombre, o sea, a veces inclusive con la obligación de matar a alguien de tu propia familia. O sea, para ser parte de una logia mafiosa era necesario demostrar una capacidad de crueldad. Eso es semejante y análogo a el coraje de ultrapasar ciertos límites para ser hombre, enfrentar la muerte, ¿no? Entonces, por eso argumento, y está en el libro, está más argumentado que ahora, que lo que estoy consiguiendo hacer ahora, esta analogía entre las dos estructuras. Pero son pactos de poder, pactos secretos, pactos que demandan una víctima sacrificial, y en eso se parece mucho a la masculinidad y la mafia. A la cuestión de por el hecho de ser mujer, es tan difícil de decir eso, porque la razón de agredir a la mujer no es solo por el hecho de ser mujer. Pero decimos, se cae en esta frase, acabo de examinar una tesis de una colombiana de la costa pacífica, de una persona de Buenaventura que analiza en su tesis los asesinatos de Buenaventura, que son lo que es llamado de femigenocidio, o sea, porque en la relación de la intimidad, la relación de género de carácter íntimo, la mujer, digamos, es asesinada o agredida por la relación, por algo que ha sucedido ahí en la relación, en el contexto relacional de la intimidad. Pero hay asesinatos de mujeres que les llamo, porque creo que hay que distinguirlos para poderlos investigar, para poder tener buenas sentencias de jueces, les llamé de femigenocidio, que son los mafiosos. Cuando las maras en El Salvador o en otros países de Centroamérica, o grupos mafiosos usando mafia ahí en un sentido amplio, o en las guerras, ¿no? Se agrede el cuerpo de la mujer como una manera de someter moralmente al enemigo, de asesinar moralmente a la tropa enemiga, o desconstruir una comunidad. Agredir el cuerpo de la mujer es, como en el caso de Guatemala, es como implosionar un edificio. Vos tocas el centro de gravedad, lo que nuclea, lo que arraiga una comunidad. Lo que articula es la confianza y la posición de la mujer. Eso lo saben nuestros enemigos mejor que nosotros mismos, porque son realmente pautas de manual. Entonces, y eso se ha visto en Guatemala, en la manera de agredir a las mujeres. La mujer no es el enemigo, en un imaginario arcaico, en la manera en que concebimos la guerra y en el papel real de las mujeres en muchísimas sociedades humanas, aunque en algunas puede haber mujeres militares, pero digamos en las sociedades indígenas la mujer va con la cría o es la reproductora. Matar a la mujer no tiene un valor en la victoria, no es matar al soldado enemigo. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué la crueldad de la forma? Ni quiero contarles porque si no les arruino el fin de semana, ¿no? De matar a una niña, a una joven mujer que tiene un bebé en la panza. ¿Por qué? ¿Cuál es el rédito para la victoria, ¿no? De hacer esto, ¿no? Y evidentemente hay un rédito, porque si no, no se haría, no se ejecutaría de esa forma. Guatemala es el laboratorio y es el lugar donde uno piensa que la conquista nunca terminó, está en curso. O sea, yo no hablo más ni de colonialidad, hablo de conquistualidad. Yo creo que la conquista es un proceso abierto todavía en muchos espacios. Bueno, entonces, no se la mata por ser mujer, sino se la mata porque se mata ahí un papel articulador del tejido comunitario, uno de los nudos del tejido comunitario. Pero decimos que murió solo por ser mujer porque
no murió por su relación de intimidad con nadie. Esa tesis que examiné, la autora dice, no es solo por ser mujer, y es verdad. Eso es una frase, tenemos que tener cuidado con los clichés, con las fórmulas, como los crímenes de odio también, ¿no? Que en realidad transforma, decir que alguien mata por odio es traducir a lo psicológico, a lo íntimo, a lo psicoanalítico. Yo nunca uso esa expresión. Es posible que el que mate te esté odiando, pero es posible que se sienta obligado a matar. O sea, entonces universalizar una emoción es muy norteamericano para mí. Emocionalizar los crímenes. Ya me venido a buscar. Bueno, hoy voy a pasear. Ya me venido a buscar, así que bueno, estamos por tener la otro día seguimos.